Estamos en comunicación con el diputado provincial y realmente un orgullo, lo puse en las redes, es un orgullo que sea mi representante en la legislatura provincial, el señor Carlos Delfrade. ¿Cómo te va, Carlitos? Hola Juan, qué linda presentación, muy amable, gracias por tanto afecto. No, es la realidad, más allá del afecto que te tengo, pero y de que nos conocemos hace muchísimos años, Sí, me emocionó escuchar tu participación en la legislatura el otro día y la compartí con un amigo que vive en Venezuela, que protestó así enseguida cuando se enteró de la intervención y de la posible expropiación de, de Vicentín, y le digo, escucha esto, mira esto. Y después me mandó la respuesta con que dice, no sabía nada yo, me dijo. Él estaba acostumbrado al expropiese de Chávez, ¿no? claro. Y bueno, No, y esta es otra cosa, esta es otra historia. bueno, yo quiero que ahora le cuentes a la gente, porque hay mucha gente que lamentablemente no tuvo acceso a lo que vos dijiste, pero resumiendo un poquito la historia de Vicentín, entre dictaduras y democracia, lo que recibió Vicentín. Sí, Vicentín es la síntesis para mí del gran capital en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe, que siempre vivió a costillas del Estado. Por eso nos resulta tan mentiroso el discurso del intendente de Avellaneda cuando dice el Estado viene a robarnos Vicentín, porque allí hay una deliberada falsificación de la historia. Vicentín nace en 1929, cuando empieza con el acopio de cereales y de algodón, en Avellaneda, norte profundo de la provincia de Santa Fe, separado de Reconquista por el Arroyo del Rey, que es muy parecido a la separación que tiene el Arroyo Saladillo, que separa Villa Gobernador Galvez de Rosario. Empieza su desarrollo, su crecimiento, acopio, producción, trabajo, pagarle a los productores. Y en la década del 60, cuando se da la dictadura de Onganía, la dictadura de Onganía le regala tierras en el departamento Vera y en el departamento General Obligado, de donde ahora sacan el algodón, con lo cual ahí el Estado le da a Vicentín, sin que Vicentín ponga demasiado dinero. En la dictadura genocida del 76, Vicentín produce el secuestro de 22 trabajadores que son torturados salvajemente en la Brigada Aérea de Reconquista, tal como lo dice la causa federal titulada Zambueli, que era uno de los principales torturadores de las Fuerzas Aéreas de Reconquista, y en donde aparece como el encargado laboral, el gerente de relaciones laborales de Vicentín, marcaba a cada uno de esos trabajadores. Hasta el día de hoy Vicentín no ha declarado sobre estas torturas que ejecutó sobre estos trabajadores y estos delegados sindicales. Como premio de eso que hace Vicentín, la dictadura, con José Alfredo Martínez de Oz como ministro de Economía, le regala en 1979 el puerto de Ricardone, a la altura de San Lorenzo, aquí en el sur de la provincia. Allí empieza Vicentín un escalón más arriba porque empieza con el negocio de la agroexportación. Y 3 años después, en 1982, después de terminada la Guerra de Malvinas, el presidente entonces del Banco Central de la República Argentina, Domingo Felipe Cavallo, estatiza, es decir, nos pasa a nosotros la deuda de Vicentín, que en aquel momento era de $2 millones. Vicentín es una de las 600 grandes empresas que terminan generando la deuda externa argentina que sigue hasta hoy. Y ahí otra vez el Estado se hace cargo de Vicentín, le regala a Vicentín nada menos $600 millones, que le regala a Vicentín nada menos este pago de $2 millones que sigue hasta el día de hoy pagándolo el pueblo argentino. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga $135 millones y una vez más el que paga la fiesta privada de Vicentín es el Estado Nacional. Y 19 años después, en el año 2020, Vicentín termina endeudándose en $300 millones con el Banco Nación, casi $100 millones más con la Administración Federal de Ingresos Públicos, 100 millones de pesos con la Administración Provincial de Impuestos, y todo eso, una vez más, el que paga todo eso por ahora sigue siendo el Estado. Con lo cual, si hay algo claro acá sobre quién roba a quién, da la sensación que el que más robó fue Vicentín al Estado y no al revés.
Entonces, a partir de esto, lo que nosotros decimos que hay que profundizar la investigación, porque el gran capital argentino fue endeudador y perdonado de sus deudas en la década del 70, desaparecedor en los años 70, fue despedidor en las décadas del 80 y del 90 porque Vicentín cierra su planta en Reconquista a finales de la década del 80 para trasladarse a Ricardone, un traslado que es muy traumático para las familias que vinieron desde hasta acá, que todavía hoy algunos integrantes de esas familias me escriben después de habernos visto en distintos medios de comunicación de Buenos Aires, y yo agradezco porque son testimonios desgarradores de lo que fue el desarraigo del norte y venirte hasta Ricardone. Fue después una empresa vinculada especialmente desde el 2008 en adelante al lavado de dinero, la fuga de capitales, que se profundiza, por supuesto, con el gobierno macrista, en donde ese Banco Nación que le presta en los 4 años de Macri 150 millones de dólares, de una manera increíble, exorbitante, sin control alguno, que en noviembre del 2019 le da 26 créditos por 86 millones de dólares, 26 créditos en el mes de noviembre, que todo el mundo sabe que tiene 30 días, con lo cual le dieron crédito los sábados, los domingos, por la madrugada, con la sola certificación de un correo electrónico, cuando ya Vicentín tenía la categoría 4 como alguien que no podía ser otorgándole un crédito porque tenía una peligrosidad enorme de no devolución. Y efectivamente ese Estado bobo y cómplice durante el macrismo tiene que ver con órdenes políticas. Hay responsabilidades políticas de Javier González Fraga, el presidente del Banco Nación, del encargado del Banco Nación acá en la provincia de Santa Fe, Carlos Castellani, de la sucursal del Banco Nación en Reconquista, por donde pasaron millones de dólares, cuyo destino debe saber el Banco Nación de Reconquista y todavía no lo sabemos, porque además la empresa no lo dijo. Y en forma paralela, los directivos de Vicentín aquí, Gustavo Nardelli, el señor Alberto Paduan, que durante años fue el Beto Paduan, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, una especie de prócer cívico, tantas veces el hombre que le decía al gobierno de la provincia por donde tenía que pasar la política económica, esa gente están nombrados, están vinculados a causas penales, como la causa de los cuadernos, en el caso de Paduan. Nardelli aparece nombrado junto a Hermes Juárez en la causa que se le seguía al dirigente de Puerto San Martín por lavado de dinero a través del FRIAR en las Islas Vírgenes en Gran Bretaña. Así que todas estas cuestiones la gente lo debe conocer. Por eso lo que decimos ahora, hay que profundizar la investigación y eso se tiene que hacer desde la intervención. Después hay que abrir el debate en el Congreso para ver qué se hace con Vicentín. Por eso no hay que ponerle miedo ni terror a la palabra expropiación. La palabra expropiación fue introducida por Juan Bautista Alberdi cuando redactó lo que iba a ser la Constitución de 1853. No es marxismo, no es trotskismo, no es chavismo, es en todo caso lo que hace Angela Merkel en Alemania cuando expropia Lufthansa, pone 9.000 millones de euros para salvar el capital social de la gente y el capital estatal en Lufthansa para seguir en el negocio aeroespacial. Pero el miedo sin consigna, mejor dicho, un miedo basado en consignas pero sin ningún tipo de información, es lo que lamentablemente empiezan a flamear algunos dirigentes del PRO de Cambiemos y arrastra a mucha gente que de buena fe tiene muchas dudas sobre el proceso de Vicentín. Pero esto está lejos de ser una cuestión totalitaria, porque, insisto, en el medio hay que desplazar a los corruptos del Estado y a los corruptos de la empresa que vaciaron la empresa desde adentro. Por eso ir a defender a estafadores me parece que está muy lejos, no solamente del sentimiento popular, sino muy lejos de la fecha que eligieron, que es la muerte en la pobreza de un tipo fenomenal como Manuel Belgrano. Carlos, el tema de la propiedad privada, Sí. que también está en la Constitución Nacional del 53, ¿no? Sí, exactamente. El tema, para que don Alberto Fernández me diga si leímos la Constitución o no, ¿no? Pero bueno, Sí. pero hay tanta amplificación de los medios nacionales ligados al capital y a los intereses, en este caso de victimizar a Vicentín, porque yo lo escuchaba ayer a Luis Juez, con un desconocimiento, con un desconocimiento, lo que debe saber de Reconquista de Avellaneda, no debe saber ni dónde está en el mapa. Por eso digo, con el desconocimiento que hablaba Luis Juez, yo digo, este tipo en algún momento de la vida uno creyó que estaba del lado
correcto del camino, porque... Sí. Pero Sí, digo, sí, nos ilusionó a todos. pero la barbaridad que yo le escuchaba ayer a Luis Juez, porque ese, como bien decís, yo decía lo mismo que dijiste vos. Este tipo no conoce nada de lo que es lo que se está viviendo en el norte santafesino con Vicentín. No sabe absolutamente nada. Entonces, Claro, pero se suma a la idea de reflotar la idea del clima social político de la 125, y por eso dicen además, vienen por Vicentín, vienen por el campo, sí. sin darse cuenta que los más estafados son los productores del campo. Bueno, por eso no tienen acompañamiento en los pueblos como sí lo tuvieron allá por el año 2008. Bueno, y otra cosa más, el tema de decir que Santa Fe recibió 4.600 millones cuando a Santa Fe se le deben más de 100.000 millones de pesos para comprar los votos en el Congreso de los diputados y de los senadores, y para, como se utilizaba antes, el kirchnerismo empezó a blandir la chequera. Digo, me parece que este discurso, y encima en canales nacionales, porque hoy por hoy, lamentablemente, a nivel local y a nivel provincial no tenemos la fuerza de los medios para rebatir la potencia que tienen los canales nacionales. Por suerte, más de una vez vos pudiste salir por canales nacionales para que se escuchara la voz del grillo, pero lamentablemente, hoy por hoy, eso se va metiendo en la cabeza de muchos santafesinos. Por eso yo quería dejarte explayar completamente en esta historia que tiene que ser conocida por el común de la gente, porque si no se repiten cosas de decir, van contra la propiedad privada, y mucha gente, si vos le debés plata al banco en un hipotecario, no la pagaste, vienen por tu casa y te llevan tu casa, y era tu propiedad privada, y te la robaron, porque con los intereses que te cobraron, vos no la pudiste pagar, se la llevaron. Vicentín tiene esa deuda hipotecaria con todos los argentinos, pero en mansiones, no en casas unifamiliares. Sí, en casa de barrio, digamos, nada que ver, exactamente. Bueno. Sí, a mí lo que me parece que hay que justamente democratizar el conocimiento y pedirle simplemente a la gente que, por más que siga creyendo lo que tenga ganas de creer, porque cada uno es libre de hacerlo, pero que sí sea crítica a la hora de escuchar y leer. Aquel que tiene más información, más concepto, más ubicación, merece más respeto que aquel que dice, vienen a decirnos con quién nos tenemos que casar, como se escuchó el otro día en la legislatura de la provincia de Santa Fe, nos vienen a decir que nos van a sacar todo, sin ningún fundamento, sin ninguna información. No merece el mismo respeto solamente al escuchar, solamente al leer, que aquellos que hace años vienen trabajando en serio sobre este tipo de temas. Por eso te digo, Carlos, nuevamente orgulloso de que me representes en la legislatura de la provincia. Muchísimas gracias, la verdad que muchas gracias. Es una pelea brava, muy difícil. Esta semana vamos a estar en Reconquista junto a los trabajadores de la algodonera, a los trabajadores aceiteros. Le vamos a ir a pedir explicaciones al Banco Nación de Reconquista, pero no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Está todo muy bravo, está todo muy sembrado de desinformación y de mucho miedo, y eso exacerba los peores ánimos del fascismo que siempre existe culturalmente, no solamente en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. Así que habrá que seguir después de lo que ayer anunció el gobernador Perotti sobre que, como era de esperar, él no está de acuerdo con la expropiación. Así que si no hay debate de expropiación, ¿dónde se va a debatir el tema Vicentín? Totalmente. En esas chicas, cerradas. Totalmente. Es complicado, estamos en un ámbito muy complicado y habrá que ver cómo siguen los próximos acontecimientos. Pero allí estaremos, diciendo lo nuestro, y ojalá que la gente simplemente lo escuche y vea la diferencia entre los que hablan con información a los que hablan sin información, qué dicen los que solamente agitan banderas del miedo, y qué tratamos de decir los que intentamos democratizar la democracia, con más información, más transparencia, más participación, más defensa de los santafesinos. Eso es lo que queremos. Carlos, feliz Día de la Bandera. Ahí te mandé una fotito en tu WhatsApp, después mirala. Buenísimo, muchas gracias. Así que feliz Día de la Bandera, y bueno, esperemos que
200 años no hayan pasado en vano, ¿no? Porque realmente... Sí, pobre Belgrano, que no lo vuelvan a matar. Pobre Belgrano. Abrazo grande. Sí. Un abrazo grande. Amigazo. Chau, Juan, gracias. Un privilegio. Chau.